Coronavirus. ¿Cómo prevenir el contagio masivo? En general, se determinaron varias medidas a través de los medios de comunicación, pero aún así la pandemia ha ascendido lastimosamente en algunos países más que en otros. La mayoría de las personas que se infectan padecen una enfermedad leve y se recupera, pero en otros casos puede ser más grave. Cuide su salud y proteja a los demás a través de las siguientes medidas. Adopte medidas de higiene respiratoria. Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Tire el pañuelo inmediatamente y lávese las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón. ¿Por qué? Al cubrir la boca y la nariz durante la tos o el estornudo, se evita la propagación de gérmenes y virus. Si usted estornuda o tose cubriéndose con las manos, puede contaminar los objetos o las personas a los que toque. Evite tocarse los ojos, nariz y la boca, porque las manos tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus. Si se toca los ojos, la nariz o la boca con las manos contaminadas, puedes transferir el virus de la superficie a sí mismo. Lávese las manos frecuentemente. Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de haber estado en un lugar público o después de sonarse la nariz, toser o estornudar. Es de suma importancia que se lave antes de comer o preparar la comida, antes de tocarse la cara, después de ir al baño, después de salir de lugares públicos, después de sonarse la nariz, toser o estornudar, después de tocar su cubierta de tela para la cara, después de cambiar pañales, después de cuidar a una persona enferma y después de tocar animales o mascotas. Si no dispone de agua y jabón, use un desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de alcohol. Cubra todas las superficies de las manos y frótelas hasta que sienta que se secaron. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca sin haberse lavado las manos. ¿Por qué? Lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón mata el virus si este está en sus manos. Cubrirse la boca y la nariz con una cubierta de tela para la cara. Al estar rodeado de personas, usted podría propagar el COVID-19, incluso si no se siente enfermo. La cubierta de tela para la cara es para proteger a las demás personas en caso de que usted esté infectado. Todas las personas deberían usar una cubierta de tela para la cara en ámbitos públicos y cuando estén cerca de personas que no viven en su casa, especialmente cuando otras medidas de distanciamiento social son difíciles de mantener. Las cubiertas de tela para la cara no se deberían usar en niños menores de 2 años, ni en personas con problemas respiratorios o que estén inconscientes, incapacitadas o que no sean capaces de quitárselas sin ayuda. No use una mascarilla destinada a los trabajadores de la salud. Actualmente las mascarillas quirúrgicas y las mascarillas de respiración N95 son suministros fundamentales que deberían reservarse exclusivamente para los trabajadores de la salud y el personal de respuesta a emergencias. Por favor, siga manteniendo una distancia de aproximadamente 6 pies de las demás personas. La cubierta de tela para la cara no reemplaza las medidas de distanciamiento social. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicite atención médica a tiempo. ¿Por qué? Siempre que tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, es importante que busque atención médica de inmediato, ya que dichos síntomas pueden deberse a una infección respiratoria
o a otra afección grave. Los síntomas respiratorios con fiebre pueden tener diversas causas y dependiendo de sus antecedentes de viaje y circunstancias personales. Transporte público. Los sistemas de transporte público crean el entorno perfecto para la transmisión de virus. Se cree que los virus se propagan principalmente cuando las gotas de fluido corporal aterrizan en superficies compartidas después de que alguien tosa o estornude. Los estudios que analizan las temporadas de influenza sugieren que las personas que usan el transporte público durante los brotes de gripe tienen hasta 6 veces más probabilidades de contraer una infección respiratoria aguda. Grandes multitudes. Los eventos que atraen a grandes multitudes son lugares claros de posible contagio y ya se están viendo afectados por el nuevo coronavirus. Monitoree su salud a diario, esté atento a los síntomas, esté atento a la aparición de fiebre, tos, dificultad para respirar u otros síntomas del COVID-19. Es sumamente importante si debe hacer mandados esenciales, ir a la oficina o lugar de trabajo y en entornos donde podría ser difícil mantener la distancia física de 6 pies. Controle su temperatura si presenta síntomas. No controle su temperatura dentro de los 30 minutos posteriores a ejercitarse o después de tomar medicamentos que podrían reducir su temperatura, como el acetaminofén. Limpie y desinfecte los objetos y superficies que se tocan con frecuencia usando un aerosol o una toallita de limpieza doméstica común. Preparar provisiones es muy importante. Si hay necesidad de quedarse en casa en algunos días, es recomendable tener un suministro básico de comida y de medicamentos. También hay que tener algunos artículos esenciales como detergente para la ropa y pañales para los niños pequeños, jabón para manos, pañuelos desechables y desinfectante para manos a base de alcohol. Una provisión para unos 30 días es sensato. Es muy importante seguir estas normas y protocolos de bioseguridad y enseñar a toda la familia y nuestros amigos que lo hagan. Antes de terminar el video, me gustaría saber si conoces a alguien que haya tenido coronavirus y qué medidas de bioseguridad realizas tú en tu casa todos los días. Házmelo saber por favor en los comentarios y comparte tu experiencia de esta pandemia. Muy bien, espero que esta valiosa información acerca del coronavirus, cómo prevenir el contagio masivo, te haya gustado y sea de gran ayuda. Por favor, compartamos este video para que llegue a todos los hogares. Muchas gracias por regalarme un me gusta y suscríbete a mi canal. Me despido con un fuerte abrazo. Hasta luego.